invitarnos por aquí a los hermanos Pastor y Porter con la exposición de la palabra de Dios. Con nosotros. Gracias, hermano. Buenos días, nueva vez, hermanos, que el Señor les bendiga. Una gran bendición poder estar en la casa del Señor y podernos gozar en su nombre. Vamos inmediatamente a presentarnos ante Dios para que Él sea quien nos dirija en este momento crucial de presentar su palabra. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, reunidos como un solo ejército para proclamar tus verdades. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, Señor, que usted le permita llegar en bien, que podamos gozarnos, podamos, Señor, loar tributos a su nombre, oh Padre. Y aquellos que no vemos aquí, Señor, permita que en otra ocasión, en otro momento, podamos verles y así gozarnos todos juntos. Presentamos lo que resta ante usted, Señor, que usted se glorifique a través de su palabra. Nos permita conocer más de ella, Señor, y lo que usted quiere para nuestras vidas. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, Dios les bendiga una vez más. Estamos en el Evangelio según San Marcos. Hemos tenido una lectura en el capítulo 5, los versos 1 hasta el verso 20. Y el texto que quiero compartir está basado en los primeros 13 versos. Vemos aquí una historia, pudiéramos decir, de un hombre siendo atormentado por muchos espíritus, un hombre que nadie lo podía, pudiéramos decir, detener, ni las cadenas podían con él, ya que las mismas él las podía romper. Y hay un dato curioso aquí, cuando el Señor llega, baja de la barca, sale de la barca, dice que enseguida viene a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. En el relato podemos ver que el Señor le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? Y le voy a preguntar, responde el demonio a la pregunta que el Señor le hace. Responde el espíritu inmundo a la pregunta del nombre que el Señor le está pidiendo que dé. ¿Qué significa legión? Muchos espíritus, muchos demonios, ¿no? Entonces ese no es un nombre. Vamos bien, ¿cómo te llamas? Él no le ha preguntado, ¿cuántos son ustedes? Mire que esta parte aquí, cuando el Señor le pregunta, jamás es con la intención de entablar un diálogo, es para enseñarnos a nosotros qué había allí en esa persona. ¿Cómo te llamas? Ustedes y yo sabemos, y lo veremos en el transcurso, que una legión romana alude a un ejército de alrededor de 3.000 a 6.000 hombres. El texto nos enseña aquí que eran muchos y que habitaban alrededor de 2.000 demonios en él. Y aún así, cuando el Señor le dice, sal de él, los demonios, pudiéramos decir, comandados por Satanás, no quieren salir por salir o salirse del hombre y quedar así ambulantes, sino que piden ¿qué? Ser echados a los cerdos para así aún seguir haciendo maldad. Quiero hablar brevemente acerca de Jesús. Demuestra su autoridad. Y vemos la autoridad de Jesús en la vida de ese endemoniado gadareno. Como todos ustedes saben, era una ciudad de Gadara, se componía alrededor de 10 pueblos, por eso habla de Gadara, etc. Y este hombre era oriundo de allí. Para colmo, había sido atormentado, no sabemos en qué momento de su vida llega esta situación, pero se cree que él no todo el tiempo estuvo así, pero sí que estaba atormentado. Tú y yo vivimos antes de conocer a Jesús atormentados, ¿sabía?
El pecado es un tormento que nos ata, que nos envilece, que nos hace incluso llegar a un lugar donde nadie quiere ir. Si no es por Jesús, tú y yo íbamos camino a ese lugar. En los versos 1 hasta el verso 8 podemos ver la descripción de este hombre poseído. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Habían bajado otros más antes que Jesús. ¿Bajó Jesús en primera ronda? Pudiéramos decir, no lo sabemos. Pero desde que Jesús baja, este espíritu inmundo va y se presenta ante Dios. Hermanos, ante Dios se doblará toda rodilla, dice la Escritura. Y ante Dios se dobla toda rodilla. Esta gente, aunque en el contexto aquí no es lo que parece, en el sentido de que ellos se ponen alerta de Jesús, pudiéramos decir, reconociendo su autoridad, y había una autoridad, hay un contexto, pudiéramos decir, más oscuro que ellos querer reconocer la autoridad de Jesús. Y vamos a llegar allí. Sigue diciendo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Podía este hombre ser detenido por hombres? No. ¿Pero podía este hombre ser detenido por Jesús? Sí. Y así fue. Quedó librado en su momento. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿No le llama la atención esta parte donde dice, te conjuro por Dios que no me atormentes? ¿Qué son ellos? Demonios, y están invocando a Dios para que Jesús no lo atormente. Pero iba el Señor a atormentar a este espíritu inmundo. ¿O quién era que atormentaba al hombre allí? El demonio, ¿no? El mismo espíritu. Algo contraproducente allí, ¿no? El espíritu inmundo se sabe el nombre y la deidad de lo que está frente a él. ¿Cómo es que le dice ahí? Hijo del Dios Altísimo. Hermano, esto implicaba muchísimo cuando en aquel momento o en aquella época un demonio identificaba el nombre, pudiéramos decir, del exorcista, de la persona que estuviese ahí o del profeta. Lo que está pasando ahí, que él está enfrentando a lo que está delante de él. Y podía darse la situación de que quisiera hacerlo inofensivo ante él, o sea, menos que él. ¿Recuerdan la ocasión donde fueron unos a reprender unos demonios y les respondieron clarito a Pablo y Silas conocemos, pero a ustedes no? ¿Qué nombre dijeron ellos ahí? Pablo y Silas, nombres reconocidos de hombres de Dios, y los que estaban ahí no estaban, pudiéramos decir, metidos con Dios o llenos de Dios, o tenían la facultad de poder retirar, ¿qué? En ese momento, esos demonios. ¿Quedaron qué? Avergonzados. No sé si va tomando la idea donde quiero ir. Hay mucha reverencia de parte del demonio, hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. No, ellos están echando una pelea espiritual ahí. Esta es la descripción más detallada que tenemos en la Biblia de un hombre con posesión demoníaca. Es el perfil clásico de una persona que demoníaca. Para esos tiempos, para esta generación, se comete el error muchas veces de detenerse ciertos, pudiéramos decir, pseudocristianos que para tomar fama entablan conversaciones con estas fuerzas demoníacas. Aquí no me está enseñando el texto que Jesús nos enseña
que Él quiere entablar una conversación con Él. Jamás. Él nos quiere dar una enseñanza de cuántos habitan este hombre y de cuánto poder se necesita para, pudiéramos decir, retirarle esos demonios. El hombre había sido poseído por demonios ya hace mucho tiempo, según Lucas 8:27. El hombre no usaba ropa y vivía como un infrahumano, como un animal salvaje, según Lucas 8:27 por igual. Este hombre vivía entre los vivos, vivía él, entre las casas normales. Vivía entre lo decadente y lo muerto, en los sepulcros, en el cementerio, como usted y yo lo llamamos, contrario a la ley judía y a la distinción humana. El texto nos enseña en el verso 5, y siempre de día y de noche estaba dando voces, ¿dónde? En la casa, en los montes y ¿dónde más? En el parque, en los sepulcros. ¿Y estaba tranquilo este hombre? No, se hería ¿con qué? Con piedras. El tormento no era cómodo para este hombre. Vivir sin Cristo no es cómodo para nadie. El hombre tenía una fuerza sobrenatural. El verso número 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas ¿qué? Pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Solo Cristo puede salvar y limpiar todos los pecados del pecador que se arrepiente. El hombre era atormentado y era autodestructivo. Según el verso 5 repetimos, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Nadie lo hería a él, sino que él mismo, ¿qué hacía? Se hería. Recordando que quizás no era el mismo hombre como tal, sino el mal que estaba en él, los espíritus inmundos. Daba voces. El hombre tenía un comportamiento, podemos decir, incontrolable. Dice el texto, en el verso 4 leímos, nadie le podía ¿qué? Dominar. Pero solo Cristo puede dominar a un alma sedienta y solo Cristo puede dominar a un alma cautiva por el diablo. ¿Sabía eso? Extrañamente, algunos cristianos piensan que así es como opera el Espíritu Santo, abrumando las operaciones del cuerpo, haciendo que uno haga cosas extrañas y grotescas. Hoy en día, es triste decirlo, pero los que no conocen a Cristo y ven esos espectáculos que se dan en ciertas, podríamos decir, iglesias o templos, hace que las personas mejor se espanten, sientan temor. Yo no voy a portarme así, de esa manera, a dar brincos, a tirarme, etc. Y en cierta manera tienen razón. ¿Dónde usted ve en la Biblia que Cristo se portó así? ¿Dónde vemos a los apóstoles haciendo ese tipo de danza extraña? No lo vemos. Podemos asumir o estar seguros que este hombre no comenzó su vida de esa manera. En un momento este hombre vivió entre los demás en la aldea, tal vez muy tranquilo, muy normal, pero llegó un tiempo donde fue atormentado y le llegó este mal a su vida. Pero su propio comportamiento irracional y salvaje convenció a los demás que él estaba poseído por el demonio, o al menos fuera de sí. El texto nos enseña que tenía espíritu inmundo. Ellos le ataban con cadenas para que éste no pudiese ¿qué? Lastimar a otros. Pero él rompía ¿qué? Esas cadenas una y otra vez. Finalmente le condujeron fuera del pueblo y él vivió ¿dónde? En el campo, en la parte rural. Tuvo que trasladar su morada
hacia los sepulcros. Solo allí no podía hacerle daño a nadie. Solo allí podía hacerse daño a sí mismo. Un hombre loco entre las tumbas, hiriendo a la única persona que podía. ¿A quién? Y atormentando allí a los que estaban allí, por lo menos, ¿no? Pero ¿qué pasó allí? Dice, enseguida vino a su encuentro. En el verso 2. ¿Quién es el que llega a quién? ¿Jesús a él o él a Jesús? Está fácil, está en el texto. Yo no le pongo nada que no esté en el texto, recuerde. Él a Jesús. Tú y yo fuimos encontrados por Jesús. Este hombre, esos espíritus reconocían la grandeza, la deidad, el poder de Dios. Y este hombre, de una u otra manera, con todo el espíritu inmundo que lo poseía, fue y tuvo un encuentro con Jesús. ¿Creían ellos que podían con Jesús? Si Jesús lo tomaba, ¿podía zafarse este hombre? Lo que Dios, hermanos, aprieta, nadie lo puede soltar. Lo que Dios salva, hermanos, nadie puede quitar esa bendición de la vida. Por eso la salvación es eterna y es presente. El Señor no le salvó para una semana. El Señor, ¿qué hizo con él? Hermanos, le quitó un mal inmediatamente con solo decir, sal de este hombre. Mire que lloran muchos y él no le dijo, salgan de este hombre. Le habló como si fuera uno. Cuando este hombre vino a Jesús, había dicho que este hombre vino a Jesús y no Jesús vino a él. Jesús le dijo al demonio que poseía a este hombre. ¿Cuál fue la palabra que le dijo? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y eran muchos espíritus según el texto. Recuerde que ya antes al mar y a los vientos impetuosos, ¿cómo le había dicho? Enmudece, calla. Muy importante para nuestras vidas esa palabra, calla, callar. Ante la presencia de Dios, tú y yo debemos de callar y conocer, meditar en su palabra. Esto era lo que los demonios decían en respuesta al mandato de Jesús de sal de este hombre, porque le decía, dice el texto, sal de este hombre. Esta era una manera en la que ellos intentaban resistir la obra de Jesús. Cuando ellos le dicen a él, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo están enfrentando. No es que están dándole gloria a Dios. Si estuviesen dando gloria a Dios, no fuesen demonios. ¿No usted cree? Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y estos carecían de Él. Toma la idea y la nota. En el trasfondo de todo esto está la antigua tradición o superstición de que tú tienes un poder espiritual sobre otro si sabías su nombre exacto. ¿Dijeron ellos el nombre exacto de Jesús, sí o sí? Muy claro, ¿no? Esto es el por qué los espíritus inmundos se dirigían a Jesús con su título completo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Yo le pregunto, cuando el Señor estuvo entrando en una aldea, Jericó, si mal no recuerdo, había un ciego, otro de los relatos dice que eran 2 ciegos. El asunto es, ¿cómo estos ciegos llamaban a Jesús? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No lo decían? Otro título en alusión de que ellos tenían la certeza de quién pasaba por ahí o de quién iba a pasar por ahí, teniendo reverencia y respeto a Dios. Tú y yo, hermanos, de igual manera tenemos que tener reverencia y respeto a Dios. Lo digo y tal vez había tenido mucho tiempo que no hablaba de ello, pero tengo que hablarlo. Hermanos, este templo es del Señor. La casa es de Dios.
no es mía, ni mucho menos tuya. Las almas son de Dios. En días atrás estaba en un pequeño culto con unos hermanos, nos gozamos muchísimo. El predicador hablaba acerca de Santiago 2, donde hay una distinción que se hace y que se comete el error a veces de hacer distinción entre el hermano rico y entre el pobre. Al rico le decimos, siéntate acá, y al pobre, estate allá. Ni le decimos que se siente, sino estate allá. Y el predicador, de manera jocosa y confianza, me dice, porte, ¿cómo es allá en su iglesia? Y yo, bueno, allá en la iglesia del Señor, todas las almas son tratadas de manera igual. Y espero no equivocarme. Y si estoy equivocado, puedo ser corregido por usted, porque tengo que aceptar lo que la palabra de Dios me dice. ¿Qué usted cree? ¿Debo yo de amar más al hermano que a la hermana, a la anciana que a la dama, a la jovencita que a la otra persona, porque es fulana o fulano de tal? Dios nos libre y no nos permite entonces servirle, porque estaríamos sirviendo mal. ¿Qué usted cree? Pero seguimos aquí. El dirigirse, o antes de ahí un poquito más, de acuerdo con las tradiciones, puede verse como supersticiones de aquellos días. Esta era como una ronda de artillería que era disparada hacia Jesús cuando ellos le decían quién él era y qué poseía Jesús. ¿Qué poseía el hombre? Espíritus inmundos, ¿no? Más de 2000 espíritus estaban con él, una legión, dice ahí. Cuando jamás el Señor le preguntó cuántos son ustedes, el Señor le preguntó su nombre. Mayormente siempre respondemos lo que no nos preguntan. Y a veces contestamos cuando no nos están preguntando a nosotros. ¿Qué cosas? Pero seguimos aquí, no hay problema. Dice, el dirigirse a Jesús con su título entero no es una confesión de la dignidad de Jesús, sino un intento desesperado de tener control sobre él o de hacerle inofensivo, de hacerle quedar mal y de que él no tendría poder para expulsar esos demonios. Y aún así ellos siguen pidiendo permiso. Permite que seamos echados en el hato que está ahí, en los cerdos, ¿no? Que eran como 2000 los cerdos. Si hubieran sido menos cerdos, yo creo que no hubiese la necesidad de que fuesen echados allí, se podían dispersar fácilmente. Pero eran muchos. Añade, por lo tanto, al dirigirse hacia Jesús, ellos tenían los hechos teológicos correctos, pero ellos no tenían el corazón correcto ni el poder para hacerle daño al Señor. Los demonios que habitaban al hombre tenían un tipo de fe en Jesús. Ellos sabían la verdadera identidad de Jesús de una manera mejor que los líderes religiosos que no reconocían la deidad de Jesús. Pero no era una fe o conocimiento de Jesús que pudiera salvar, según Santiago 2:19. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ya que hemos citado a Santiago en una segunda ocasión. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, ¿y qué dice lo último? También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuántas personas que le hablamos del Señor entienden que Dios es uno? Y es bueno eso. Pero no solamente las personas normales, sino también los demonios creen y no se sujetan a Dios. Es muy fácil decir, no, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. Claro, lo hay, aunque tú lo niegues o no lo creas. Dice aquí, podemos estar seguros o asumir que Él no comenzó de esta manera. En un momento vivió entre los demás en la aldea, pero su propio comportamiento irracional y salvaje convenció a los demás de que Él estaba como poseído. Por lo tanto, al dirigirse hacia Jesús, ellos tenían los hechos teológicos correctos. ¿Qué es lo que ellos le dicen en el verso 7 y verso 8? Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Una batalla allí espiritual. El texto nos enseña que ya de antemano, antes del Señor llegar ante él tan cerca, le decía ¿cómo? Sal de este hombre, sal de él. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Una expresión muy utilizada por una religión. Le gusta mucho eso. Y actualmente su líder espiritual está muy mal. En breves días escucharemos la noticia. Oremos para que el Señor toque su alma. Dios lo puede hacer. Nada es imposible para Dios. Esto era lo que hablaba el espíritu inmundo, no el hombre poseído. Son dos cosas diferentes. El alma y el espíritu inmundo. El hombre y lo que lo poseía. En ese sentido, el demonio no quería dejar a su hospedador. La posesión demoníaca se da cuando un espíritu demoníaco reside en el cuerpo humano. Y en ciertos tiempos el demonio mostrará su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo del anfitrión. Usted y yo sabemos lo que dice la Biblia, cuando el Señor nos limpia, nos salva, nos regenera, y cuando la persona se va al mundo. ¿Qué pasa cuando la persona se va al mundo? Vuelve aquel espíritu solo que había salido. ¿Cuánto trae? Un bono, ¿no? Trae 6 amigos. ¿Y qué tipo de amigos, no? Pero de igual manera, no es cantidad para que el Señor no permita una reconciliación con el pecador. De igual manera, Cristo dice, salgan de ahí. La posesión demoníaca en realidad hoy en día, la posesión demoníaca es realidad hoy en día. Así que debemos de cuidarnos de la ignorancia de la actividad demoníaca o de sobreenfatizar la supuesta actividad demoníaca. Tú y yo, hermanos, no estamos facultados para tener una conversación, diálogos con fuerza demoníaca. Eso le pertenece a Dios, sacar y repeler eso. Y tú y yo debemos de invocar a Dios para que Él haga su obra. ¿Sabía eso? Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Los ángeles, que son más fuertes que tú y yo en potencia, y nosotros hemos sido más bendecidos que ellos, reconocen sus limitaciones. ¿Sabía eso? El hombre cayó, Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo, los ángeles cayeron. ¿Y qué pasó? El que cayó y decidió desobedecer a Dios se quedó como tal, y el que decidió obedecer a Dios se queda como tal. No hubo salvación para los ángeles. Todo el que cayó hacia allá no va a volver a subir jamás. Y tú y yo vamos para allá. ¿Qué es lo que dice este demonio? No me atormentes. Esa era la función de ellos. Y creían que era la función de Jesús. Pero jamás Jesús atormentaría a nadie. De hecho, Él no lo atormenta. Él simplemente le da una orden. Salgan. Ahora, si el Señor lo hubiera mandado directo, ¿a dónde? A un lugar donde ellos sabían que iban a ir, donde estaba el verdadero tormento del cual yo hablaba, donde no podían salir más. ¿Está entendiendo? Estos demonios consideraban un tormento el ser echados del cuerpo de este hombre y ser echados al lugar de tormentos. Los demonios quieren habitar los cuerpos humanos por la misma razón que un vándalo quiere rayar una pintura, o que un hombre violento quiere una pistola. Un cuerpo humano es un arma que un demonio puede usar para atacar a Dios. Y esto nos enseña mucho. Usted a veces se pregunta, ¿y por qué esa persona está en contra mía? ¿O por qué me hacen mal? Si yo lo que le hago es bien. No es la persona, hermano o hermana. Es el mal que está allá adentro y lo que gobierna esa persona y en ocasiones la habita. ¿Sabía eso? Por eso tú y yo lo que tenemos es que orar por esa persona. No entablar diálogo con esa persona. Para nada. Va usted a hacer algo. Sea honesto y usted dice, sí, yo tengo poderes supranaturales, hermano, más que usted. Y bueno, gloria a Dios.
adelante. Yo prefiero invocar a Dios y que Dios obre con su poder, porque lo que Dios mueve jamás hombre y fuerza humana lo moverá. ¿Sabía eso? Los demonios también atacan a los hombres porque odian la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo dice la Escritura que hemos sido formados, creados conforme? Eso le molesta al maligno. Ellos atacan esta imagen al rebajar al hombre y al hacerle grotesco, de la misma manera que ellos lo hicieron con este hombre en el área de los Gadarenos. Los demonios tienen la misma meta en los cristianos. Los demonios tienen la misma meta en los cristianos. Aunque sean metas opuestas, son metas. El corromper la imagen de Dios, ¿a quién le corresponde? A los demonios. Pero tú y yo, el buscar cada día el rostro de Dios es lo que nos compete. Pero sus tácticas están restringidas hacia los cristianos, porque los espíritus demoníacos fueron desarmados. ¿Por medio de qué, hermanos? Fueron desarmados por medio de la sangre de Jesús en la cruz. Pero aún los espíritus demoníacos ciertamente pueden engañar e intimidar a los cristianos, atándoles con temor e incredulidad. Dependiendo cómo esté nuestra vida con Dios, va a accionar el Dios que tenemos en nuestras vidas. ¿Sabía eso? Colosenses 2:15, veamos lo que nos dice. Por eso tú y yo debemos de estar a tono con Dios, buscando su rostro, doquiera que estemos. No descuidar la oración, la lectura, etc. 2:19 de Colosenses dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. ¿Quién es el que da crecimiento? Verso 20 dice también: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y ahí enumera unos cuantos preceptos. Con esto quiero pasar a los versos 9 hasta el verso 13, donde nos dice: y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. No sé si hasta ahora usted había creído que ese era el nombre de los espíritus, o no había entendido el texto, pero está claro que él está preguntando ¿qué? Su nombre, no cuántos son. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Cómo cuántos eran los cerdos ahí? ¿No lo dice el texto? ¿Cuánto dice? 2000. Bien, le felicito, es muy inteligente, ¿eh? Vivieron más adelante estos cerdos. De ahí muchos grupos religiosos aluden que en los cerdos están ¿qué? Demonios y demás. Esos demonios no vivieron, dice que murieron. El texto no me dice que fueron sacrificados para uso mercantil o para nada. Pero sigamos aquí. Estamos ya en la parte final. Solo hasta el verso 13. Queremos enfatizar la verdad de esta mañana. Habíamos dicho, no sé si usted está de acuerdo conmigo, en que usted insiste en decir: hermano, ese espíritu se llamaba Legión. Yo no tengo problema con eso. Pero vamos a seguir lo que me dice el texto. En un momento, cuando él le pregunta, contestan como un solo hombre. Y en otro momento, ellos hablan aquellos espíritus. Dice que en el 2, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. En el 9 le habla como si fuera uno, y ellos como un solo ejército de demonios contestan. Y en otra ocasión, como un gran ejército, también piden.
Repetimos, Jesús probablemente preguntó por el nombre para que pudiéramos conocer ¿qué? Completamente el problema, este problema en este hombre. Al saber que el hombre estaba lleno con muchos demonios, como ellos mismos decían, legión, y legión en la palabra de Dios me enseña que habla de ejércitos, y la costumbre romana acostumbraba a eso, de mandar sus ejércitos por legiones, y no solamente por uno, porque un ejército no se compone por uno es un solo. Corríjame si llamo mal, Una legión romana, repito, consistía en alrededor de 6.000 hombres. Esto no significa que el hombre estuviera habitado por 6.000 demonios. ¿Se entiende eso también? Sino que el hombre tenía que muchos demonios. Y el texto me sigue dando pautas donde hay un despeñadero o una cantidad de cerdos, un hato, como 2.000, y ellos deciden entrar allí. Usted me puede decir, sí, pero si hubieran sido 6.000, no entran allí. Eso usted no lo sabe, ¿no, verdad? 4.000 se pudieran haber quedado afuera. Ellos deben entrar como sea, El asunto era que Dios los mandó a salir. Ya ellos sabrían dónde repartirse. Y si no, ¿dónde tenían que parar? Si no cabían ahí. Hay lugar y había un lugar para ellos. De todos los hechos, vemos que Jesús no entra en el juego de la antigua tradición o superstición sobre el saber el nombre de un demonio, que ese no era su nombre. El nombre no lo da, pero era poderoso porque consistía en más de 2.000 espíritus. Era comenzar por ahí para infligir temor hacia quien hablaba con él. Pero de entrada no pudieron detener al Señor, porque al Señor no lo detiene nadie. A veces creemos que podemos detenerlo con nuestras conductas, y lo que hacemos, y lo que pasa es que Dios nos detiene a nosotros. Cuando ellos contestaron legión, ellos en realidad no estaban diciendo un nombre, sino que simplemente intentaban intimidar a Jesús con un gran número y un nombre. Legión decía, contestaba, este espíritu. Era como decir, ¿sabe qué? Hay muchos de nosotros aquí. Estamos organizados. Estamos unidos. Hablaban como un solo hombre. Cuando él le preguntaba, en una ocasión contestaba el espíritu, y otra, los espíritus le pedían. Habla de unidad, ¿no? Y ellos estaban listos para luchar. Le hicieron frente al Señor. ¿Dónde se pusieron? Enfrente de Él. Aunque reconocieron su deidad y su poder, la intención no era honrar a Dios. Si hubiera sido esa, no estuviesen ahí, hubiesen estado en los cielos. Y por último, no solamente estamos listos para luchar, denotaba esta acción, sino somos poderosos. Es poco habitar 2.000 cerdos bajo un poder sencillo. No lo es. Tome carta. Nota, si fuera importante para Jesús el saber sus nombres, Él pudo haber demandado nombres, rango y número de serie, y no hubiese tenido que preguntarlo, lo hubiese dicho. ¿Sabía eso? No se lo dijo un tal Natanael. No le dijo a Natanael una promesa que había hecho debajo de un árbol por allá, cuando Natanael dudó de Jesús, diciendo de Nazaret saldrá algo de bueno. Conocía poco la historia, o también ignoró la historia judía, que profetas buenas habían salido de por ahí. Si no estudia la historia, usted va a encontrar profetas muy buenos, profetas que pasaron por la resurrección. ¿Se acuerdan de uno de ellos? Jonás no pasó por la resurrección, este hombre murió, hermanos. Dios lo resucitó para que su obra se haga. ¿Quién se salva el que cae en un pez? Cite a alguien que un pez lo haya vomitado en una playa. Ayúdeme, porque tal vez estoy poco empapado de la historia. Cuando Dios te manda a hacer su obra, usted se puede morir usted, pero si no es Dios que lo mata, usted va a vivir a hacer la obra de Dios, no a hacer su obra. ¿Cómo es eso, hermano? Pregúntele a Abraham entonces, que vio la resurrección.
Yo no lo veo en la Biblia, hermano, no te atrevas a decir eso, pero lo puede ver en Hebreos, que dice la Biblia que Abraham tomó el cuchillo y si Dios no lo detiene, ya en su corazón, él había exterminado con su hijo, porque él tenía fe que Dios levantaría desde las rocas, ¿qué? A vivos, o vivos de entre los muertos, como usted lo quiera. Y eso habla allí de la resurrección, porque Cristo dice ahí en su palabra que en un momento dado que Abraham vio la resurrección. Estúdielo, y lo estudiamos y lo discutimos. Pero seguimos aquí. Repito, él hubiera dicho su rango, su número y serie, uno por uno, pero no interesaba eso. Lo que interesaba era salvar y sanar a este hombre. Eso es lo importante del alma. No es quedarse como locos o como lo femenino de locos para no ofender más de la cuenta. Es que el hombre venga a Cristo, sea salvo y comience a vivir para Dios en mansedumbre, no en locuras. La palabra de Dios me dice en 1 Corintios 14:40, ¿qué es lo que dice allí? Pero hágase todo decentemente, ¿y qué? Bueno, yo no puedo comenzar a tirar sillas para arriba y agarrar este poquito de agua ahí, llamarlo y echarle un poquito de agua que usted se arrastre ahí. ¿Cree usted que eso es de Dios? No puede ser de Dios, porque la Biblia no me enseña que eso acontece en ningún lugar. Pero seguimos aquí. Su poder era mucho más grande que el de ellos y será siempre más grande que todo poder. Cuando se trata de demonios y de guerra espiritual, nunca debemos de quedar atrapados en supersticiones necias y en contraproducentes. De acuerdo con las tradiciones de aquellos días, los espectadores probablemente sentían que los espíritus inmundos tenían el sartén por el mango. Bueno, ahora sí se embromó Jesús. Le van a caer 2000, veamos lo que él hace. Vieron el poder de Dios. No solamente Dios mostró su poder ante los demonios, sino ante los espectadores incrédulos. Hermanos, por eso en la iglesia primitiva, muchos gentiles, cuando se convertían, podían hablar en lenguas. Era para enseñarle a los demás que no creían y a los judíos que Dios también iba a salvar ¿qué? A naciones, a pueblos. Se lo había dicho aquí en Abraham, allá desde Génesis 12, o no dice allí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Estaba salvando solamente al pueblo judío? Dice naciones, no dice, en tu simiente será bendita la nación de tu tierra. Ahí sí todo es judío, pero en plural no todo es judío. Entonces, cuando dice naciones, cuando hablaban en lengua, repito, los gentiles, era Dios manifestándole y haciéndoles saber a los mismos apóstoles que Dios los había salvado. Porque recuerden que el mismo Pedro, cuando va donde Cornelio, él va como predispuesto. Dios le presenta cosas para que coma. Él tenía hambre porque Dios fue que le despertó. Dice, no, yo no como eso. Oye, un plato de Dios, usted no se lo va a comer. Bueno, si usted no come el plato de Dios, no sé qué comerá. Seguimos comiendo del plato de Dios. Sigue diciendo aquí, ellos sabían y habían declarado un nombre entero de Jesús. Ellos sí sabían llamar a Jesús por su nombre, pero no sabían responder por el nombre que tenían, sino por el número que eran ellos. Ellos evadieron su petición acerca del nombre. Querían entrar en el juego de ellos. Pero Jesús no hizo caso de estas antiguas supersticiones o tradiciones y fácilmente echó a los espíritus inmundos fuera del hombre afligido. La respuesta puede ser evasiva. Los demonios deseando mantener sus verdaderos nombres de Jesús en un intento desesperado de frustrar su poder. También es posible que el nombre pudo haber sido seleccionado para invocar el nombre de un poderoso nombre. 200 espíritus invocando un nombre maligno ante una sola persona. ¿Usted cree que eso es fácil? Un estruendo de voces. Con un solo usted y yo tenemos.
Porque aquí me enseña el texto que solo Jesús puede enfrentar a quienes, a estos demonios. Cuando él iba en la barca, no estaban los discípulos con él, no estaban otros seguidores con él, pero ellos sabían quiénes eran todos y también sabían quién era Jesús. Y que los que estaban con él estaban con Jesús. No sabemos si entre esas barcas habían cuántos habían, pero sí sabemos quién estaba ahí, Jesús. En el verso 10, y verso 10 dice, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban cómodos atormentando a este hombre, estaban en sus aguas, en lugares oscuros y tenebrosos, haciendo y deshaciendo en los sepulcros. Lucas 8:31 nos dice que los demonios también les rogaban que no los mandase ir hacia ¿dónde? Hacia el abismo, hacia un lugar de tormento, hacia donde ellos finalmente terminarían. Y la idea era no volverse inactivos allí, porque en el lugar de tormento están inactivos, están presos, pero fuera de allí están ¿qué? Activos, haciendo mal a almas del Señor. Eso me enseña lo que ya Ezequiel había enseñado miles de años atrás, donde dice, he aquí, todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá, tanto el alma del Hijo como del Padre. Y hay un proverbio que deja una enseñanza muy teológica, que habla de que los padres comieron las uvas y los hijos recibieron la dentera. O sea, ¿será que en algún tiempo, y eso se abolió? Ya el hijo que tomaba la fruta, ese iba a recibir la dentera. Y ahí habla de que el alma que pecare, esa morirá. Recuerden los tiempos de Job. Job, ¿no es verdad? Era él el que oraba por sus hijos cuando hacían fiestas. Oraba por sus almas, por si acaso habían pecado. Lo dejamos hasta ahí. Seguimos aquí. Estamos en la parte final, tenemos que seguir con lo que sigue. Repito, Lucas 8:31 nos dice que los demonios también les rogaban que no los mandase ir al abismo. No querían volverse inactivos, así que hay otro infierno para el diablo, o para que el diablo esté inactivo con sus demonios, en lugar de que sea ocupado por alguien. Satanás preferiría fastidiar a los cerdos que no hacer ningún mal. Iban a sufrir los cerdos con esos demonios, ¿no te crees? Siendo animales. Iban a ir al sepulcro, iban a ir al pueblo a anunciar, no lo sabemos, pero tal vez no, son animales. No razonan, ¿no? Sigue diciendo, él está tan fascinado con la maldad que él trabajaría sobre los animales sin o pudiera trabajar sobre los hombres. En el verso 7 de este capítulo 5 de San Marcos, podemos ver que los demonios demuestran que ellos sabían quién era qué, quién era Jesús. Aquí ellos demuestran que ellos pueden orar hacia Jesús. Dice que les rogaba mucho. Muchos que no conocen a Dios, es triste decirlo, dicen, yo le oro a Dios. Dios me dio mi casita. Dios me dio mi hermosa familia. Dios me ha dado la vida y la salud y todavía estoy aquí. Todavía está ahí, no le entregas tu alma a Jesús. Es lo más grande. Él habiéndote dado todo. Esto muestra que puedes saber quién es Jesús sin rendirte ante Él. Puedes orar hacia Él y no rendirte a Él. Son cosas diferentes. Cornelio no era el que hacía largas oraciones o hacía oraciones ante el Señor. Y yo le pregunto, ¿escuchaba Dios las oraciones de Cornelio? Piense bien. ¿Qué usted cree?
No quieren contestar ahora, ¿no? Siempre partan por las reglas razonables de la Biblia. Dios es sordo. Una cosa es que Dios escuche y otra cosa es que Dios responda. Porque el texto me dice a mí que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, ¿qué? A ese oye. No oye al pecador, por así decirlo, en su estado de pecado, pero sí escucha la oración de arrepentimiento de ese pecador. No era lo que hacía Cornelio, rogaba ante el Señor. Hacía oraciones diversas, pero asumimos que él oraba por su alma, quería salvarse, y Dios lo salvó, porque el alma que se rinda ante los pies del Señor, Dios la salva. El diablo tiene gusto de hacer malicia. Él preferiría jugar un pequeño juego que el salir. Y hay gente que le gusta jugar con cosas peligrosas. Los demonios querían entrar en los cerdos porque los demonios están inclinados hacia la destrucción y odiaban estar inactivos. Se le dio el permiso a ellos, ¿no? En el verso 13 nos dice, y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar vivieron para siempre los cerdos, dice ahí. Se ahogaron. En el mensaje anterior, ¿qué era lo que iba a pasar si la tempestad y los vientos hubiesen anegado las barcas? Habíamos dicho que en el capítulo 4, el mensaje anterior, verso 35 hasta el 41, usted se lo sabe porque lo tratamos el domingo pasado. Si recuerda algo, reseñamos algo. El Señor le dice, calla, enmudece. ¿A quién? Al viento y a los mares. ¿Podían escuchar eso los vientos y los mares? La creación gime ante lo que acontece, ¿no? La creación es sujetada a Dios. Y en los Salmos habla hermoso acerca de que los cielos cuentan la gloria de Dios, un día emite palabra otro día y otra noche, etcétera, ¿no? Algún poema hermoso, ¿no? De eso, un día declara sabiduría. Hermanos, Él los mandó a callar en ese momento, y cuando salen de allí y pasan y llegan a este lugar y baja del arca, entonces llega el maligno otra vez. Y el verso 13 me dice que los cerdos no vivieron, sino que se ahogaron. Me llama la atención lo que podía pasar en las barcas y en la barca cuando le dijeron a los discípulos, Señor, ¿no tienes miedo de que perecemos? ¿De qué manera iban a perecer? Ok. El maligno no descansa hasta terminar su mal. Siempre habrá maldad de parte del maligno. Por eso tú y yo debemos de, pudiéramos decir, resguardarnos en Jesús. Clamar a Dios. Tuvimos una prueba la semana pasada. No descuidemos esta. Pidámosle a Dios fortalezas. Pidámosle a Dios fuerzas para que nos permita trillar en este camino. Es el mejor, tenemos al más fuerte de los capitanes, pero también las más fuertes fuerzas demoníacas también. ¿Para qué? Para entorpecer el poder servir a Dios. Verso 13, ¿no? En lugar de sacar completamente a los demonios fuera del juego, Jesús permitió esto porque el tiempo de su demostración total, de su autoridad sobre los demonios, aún no había llegado. Esto vendría en la cruz, y leemos Colosenses 2:15. Nos dice que en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Se despojó. Nos dice que en la cruz Jesús despojó a los demonios en sus ataques hacia los creyentes. Él hizo pública su derrota y Él triunfó sobre ellos en su obra en la cruz.
La naturaleza destructiva de los espíritus demoníacos fue mostrada en sus efectos en los cerdos. Ellos son como su líder, Satanás, de cuyo deseo es hurtar, matar y destruir, según San Juan 10:10. Esto nos muestra otra razón de por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos o los puercos, porque Él quería que todos supieran cuál es la intención real de estos demonios. Ellos querían destruir a este hombre de la misma manera que destruyeron a quienes, a los cerdos. Ellos no podían imponer tan fácilmente su manera con el hombre, pero su intención es la misma. ¿Cuál? Destruirle completamente. ¿Sabía que esto trajo que los moradores de allí se ensañaran con Jesús? Era un acto de cerdos. Aún en la actualidad, los cerdos tienen un valor. Esa carne, el animal, etc. Dice, pero los dueños de los cerdos perdieron su propiedad. Sí, aprendieron también algo de esto. ¿Qué aprendieron? ¿Qué tan pequeño valor son a estima de Dios las riquezas temporales? Él hace que éstas se puedan, algunas veces, se puedan ir, ¿no? Para desengancharnos de estas por medio de misericordia. Algunas veces por justicia, para castigarnos por haberlas adquirido o preservado, ya sea por codicia o injusticia. Estas personas desearon que Jesús se vaya de sus contornos y estar salvando almas, que salvase el alma de quien les atormentaba a ellos. El Señor sabe cómo tratarnos y de qué despojarnos. No esperemos que el Señor lo haga. Hagámoslo nosotros también esforzándonos, pidiéndole ayuda a Él. Que si nos despojamos de las cosas que no le agradan al Señor, podremos vivir mejores vidas para Él. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Caminando más rápido que la otra amiga, yo creo. Bendiga, hermanos. Bendiga a nuestro hermano pastor por la exposición. Gloria al Señor. Vamos a cuidar bien para que el hermano José contribuya con la ofrenda. Vamos a orar, Padre, gracias por este día, Padre. Rogamos por tu iglesia que se fieles a colaborar con el crecimiento de tu amado. De Jesús. Amén.